Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Y pues vamos a comenzar esta presentación. Va a estar dividida en tres partes. La primera es irradiación parcial de mama. La segunda son las indicaciones de radioterapia después de quimioterapia neoadyuvante. La última es una revisión a 10 años del estudio de Amaros, que es radioterapia o disección axilar. Después, por eso es que nace la inquietud de hacer radiación parcial a mama, ya que todas las recurrencias, la gran mayoría, casi el 80%, van a ser en el lecho quirúrgico. Y además, podemos dar un tratamiento más corto y así puede ser más atractivo y más factible para los pacientes o en instituciones. Y así se influencia también en la decisión en si se va a realizar mastectomía o no, o sea, podemos realizar más cirugía conservadora de mama. Y también la duración más corta del tratamiento, que en algunos casos pueden ser de 3 semanas versus las 5 semanas de un tratamiento convencional. Eso también puede influenciar en las pacientes para que acepten más una cirugía conservadora versus la mastectomía. Cuando vamos a dar este tratamiento, pues vamos a tener varias opciones. Una es de forma intraoperatoria, ya sea con fotones o electrones, y de forma posoperatoria podemos tener con braquiterapia, que puede ser intracavitaria o intersticial, o ya sea con fotones o protones. Entonces ahí tenemos demasiada heterogeneidad en las técnicas. Estos son los estudios que son los modernos y más grandes en los que están probando, y su punto final es la recurrencia local. Vamos a ver los primeros 4 de estos, que son los que tenemos los resultados. Vamos a analizarlos, que es el Elliott, el Target, el estudio europeo y el IMPRO. Vamos a comenzar con el Elliott, que es un estudio del 2013, que fue lo que aleatoriza, es la radioterapia. Estas lo dieron de forma intraoperatoria versus la teleterapia. Un estudio europeo de Milán, pues del doctor Veronesi. Y los criterios de inclusión fueron mujeres de 48 a 75 años de edad, y ellos escogieron tumores que fueran menos de 2.5 centímetros. Y fueron 2 brazos. Teleterapia, 50 grays a 25 fracciones en 5 semanas, más un boost, versus el tratamiento intraoperatorio, que son 21 grays al lecho tumoral dado con electrones. Y aquí lo que se evaluó, su punto final, fue la recurrencia del tumor ipsilateral. Aquí el problema, como fue uno de los primeros estudios que evaluó esta técnica, es la selección de los pacientes, ya que hasta un 25% de ellos se encontraron después que había ganglios positivos, y también un 20% eran grado 3, entonces era un grado desfavorable. Y esto pues lo vamos a ver en los resultados. Al final, que fueron 1.305 pacientes que estuvieron evaluándose entre el 2000 y el 2007, fue un seguimiento casi 6 años, un adecuado seguimiento, pero aquí vemos las recurrencias. El grupo que se le dio la teleterapia de forma convencional, 0.4% para la recurrencia, y el grupo que se le dio la radioterapia parcial, solamente el hecho de forma operatoria, un 4.5%, siendo esto pues grandemente significativo. En el análisis después ya se analizaron todos los datos, encontraron que fueron 4 factores que hacían que se incrementara el doble el riesgo para la recurrencia, que es el tamaño mayor de 2 centímetros, que hubiera 4 ganglios o más positivos, lo del grado 3, un tumor pobremente diferenciado, o también aquí ya nos empiezan a hablar de su tipo triple negativo. Entonces, en resumen, este primer estudio, el Elliott, vamos a ver, recaída local no funcionó, y conveniencia de los pacientes, pues sí fue muy conveniente, porque fue en el momento de la cirugía una sola aplicación de tratamiento. Pues bueno, ahí sí estuvo bien, pero el punto final de recaída no funcionó. Vamos a ver el segundo, que es el Target A. Este fue del 2014, que estamos tratando, es radioterapia intraoperatoria ya versus igual a teleterapia, resultados a 5 años, igual control local y sobrevida global. Un ensayo multicéntrico, aquí se escogieron mujeres de 45 años o más, y la dosis que se dio fue del brazo Target, van a ser de 18 a 20 grays a la superficie del aplicador, y una gran caída que tiene pronto de la dosis. A 1 centímetro ya solamente había en promedio de 5 a 7 grays, versus
el fraccionamiento, aquí se escogía de 45 a 50 grays en 25 fracciones, un fraccionamiento convencional. Los resultados fueron 33 centros los que participaron y al final el seguimiento no fue un seguimiento tan largo, solamente fueron 2 años, 5 meses. Y la gran mayoría, aquí ya estuvieron un poquito mejor seleccionadas las pacientes. La gran mayoría, el 87% fueron hasta 2 centímetros, el 85% grado 1 y grado 2 y el 84% con ganglios negativos y el 93% ya con receptores de estrógenos positivos. A 5 años después se hizo el seguimiento y las recurrencias que vemos son 3.3% para el target versus 1.3% para la teleterapia convencional. Aún así, pues ya no eran los resultados tan discrepantes como el primer estudio, pero sin embargo, pues también aquí fue significativo igual de la recurrencia con la radioterapia parcial. Entonces, en resumen, igual aquí todavía no demostramos que la radioterapia parcial sea una buena opción basándonos en estos dos estudios. Ni en el Elliott ni en el Target salió beneficiada, pero la conveniencia para los pacientes, pues sí, porque se daba en ese momento, de forma intraoperatoria. Ahora vamos a ver los últimos dos, a ver cómo nos van. En el estudio europeo del 2016 a 5 años, aquí, ojo, porque, bueno, los europeos están utilizando braquiterapia, entonces lo hacían con multicatéter de forma intersticial versus la teleterapia convencional y se daba un boost después de la cirugía conservadora. Entonces, en el estudio europeo que se llevó del 2004 al 2009, fueron más de 1,000 pacientes mayores de 48 años. Eran T1, T2, eso sí, todos menores de 3 centímetros, que fueran N0 o podían ser N1, pero microinvasor. Y aquí ya también está poniendo otras consideraciones, que son los márgenes quirúrgicos menos que estén a más de 2 milímetros, que no haya infiltración linfovascular. Y así fueron los dos brazos. La irradiación parcial fue con braquiterapia intersticial, se dio con alta tasa de dosis, 8 sesiones de 4 grays o 7 fracciones de 4.3 grays, o con tasa de dosis pulsada, que el objetivo era 50 grays, versus la teleterapia normal de 50 grays más 10 grays como boost al lecho tumoral. Aquí la mayoría de las pacientes estaban entre 50 y 60 años de edad. La mayoría fueron posmenopáusicas, pero también había pacientes que eran premenopáusicas, y el tamaño, menos de 3 centímetros. La gran mayoría eran con histología ductal, pero también incluyeron algunas pacientes con histología lobulillar. Estamos revisando el estudio europeo que nos habla sobre braquiterapia para otorgar radioterapia parcial a mama. Las características de los pacientes, histología, la gran mayoría fue grado 1 y grado 2, sin embargo, en un brazo, una minoría, un 9 y un 8% cada uno, también se incluyeron con grado 3, y la gran mayoría tenía receptores de estrógenos positivos y solamente una minoría receptores de estrógeno negativos. Los resultados, aquí, como ya era un grupo mejor seleccionado, ahora sí fue el primer estudio que fue no inferior, dar radioterapia parcial acelerada versus dar toda la radioterapia a mama completa. Fue un índice de recurrencia para la teleterapia de 1.07% y para la parcial acelerada un 1.33%, con una P de 0.53, entonces aquí sí se pudo lograr la recurrencia similar, y este fue un estudio con un seguimiento de a 6.6 años, igual no hubo diferencia para sobrevida libre de enfermedad y para sobrevida global. La cuestión pues es la cuestión técnica, que fue con braquiterapia. Entonces aquí está el estudio europeo, eficacia en recaída local, y funcionó, pero conveniente para pacientes. Ahora tenemos, pues, un tratamiento más corto, pero en la tasa de dosis pulsada era el tratamiento 2 veces al día, entonces ya queda en duda si era preferible para las pacientes o no. Es otra cuestión. Y vamos a ver el último estudio, que es un estudio muy bueno de Lancet del 2017, el Import Law. Aquí nos está hablando de una dosis reducida.
Es un estudio con resultados a 5 años, multicéntrico, fase 3, igual de no inferioridad. Fueron 3 brazos en los que se agruparon los pacientes. Cuando se empujó a la mama, fueron 40 Grays en 15 fracciones, es decir, un hipofraccionamiento moderado. Después había una dosis reducida en el que al lecho quirúrgico se le estaba dando esa misma dosis, 40 en 15, pero al resto de la mama se daban 36 Grays en 15 fracciones. Y de forma parcial, que así sí es con teleterapia, se daban igual los 40 Grays en 15 fracciones, pero solamente al lecho quirúrgico. Esta fue cómo se dio la radioterapia parcial. Entonces, todas las pacientes tenían cirugía conservadora, después ya sea sí o no candidatas a quimioterapia adyuvante, 50 años o más, el tamaño importante, máximo 3 centímetros, que fueran adenocarcinoma invasivo, que fuera unifocal, o sea, multicéntricos no, y también aquí dejaba oportunidad si fuera grado 1, grado 2 o grado 3, y podían ser N0 o PN1, y también lo de los márgenes, aquí fue importante que fueran 2 milímetros o más de margen. Fueron alrededor de 600 pacientes en cada brazo y se iban agrupando uno a uno. Y aquí tenemos, bueno, el promedio de edad en alrededor de los 60 años de todas las pacientes. El tamaño que daba oportunidad hasta 3 centímetros, el promedio, la gran mayoría estaba alrededor de 1 centímetro, eran casi todos tumores pequeños, e igual grado 1 y grado 2 la mayoría. Y ganglios negativos, más del 90% todos tenían con ganglios negativos, y también más del 90% en todos los brazos no había invasión linfovascular, entonces eran pacientes pues todas con características favorables. Al final, pues nuestro punto objetivo, que fue un seguimiento de 72 años, la recurrencia local, hace 72 meses, el número de recurrencias locales para la forma de tratar toda la mama fueron 9, en la forma de la dosis reducida solamente 3 eventos y en la forma parcial 6 eventos. Es decir, al final fue similar las recurrencias en cada uno de los brazos. Entonces ahora aquí este estudio que es, digamos, pues el más factible en nuestra población, es una forma técnica más sencilla de otorgarla. Sí hubo eficacia para recaída local con la radioterapia parcial, haciéndolo de esta forma. Y la conveniencia para las pacientes que, pues bueno, todos los brazos, al final de cuentas, eran 3 semanas de tratamiento. O sea, de todas formas, pues sí es un hipofraccionamiento, pero un hipofraccionamiento moderado que igual se da a toda la mama, lo podemos otorgar de esta forma. Muy bien. Entonces, con esto vamos a terminar la primera parte. Vamos a ver las características que nos dan las guías. Las guías de Astro es tratando de juntar las características de los estudios que vimos anteriormente. Ellos recomiendan pacientes mayores de 50 años, máximo un tumor de 2 centímetros. Los márgenes, que sean al menos 2 milímetros de margen, que sea solamente una enfermedad multicéntrica queda excluida, igual multifocalidad no, y que tengan receptores de estrógenos positivos y que no haya invasión linfovascular. Eso lo recomienda la Astro para evaluar a las pacientes y que podemos decir que son candidatas para otorgar radioterapia parcial acelerada de mama. Es el Astro. También en el Reino Unido nos dan una guía en 2018 que podríamos considerar las pacientes que sean más de 50 años. Aquí el tumor, el tamaño lo ponen un poco más amplio, máximo 3 centímetros, grado 1, grado 2, grado 3 no, ganglios negativos, receptores de estrógenos positivos, HER2 negativos y márgenes claros. Ya no ponen tan específico ellos que sean 2 milímetros, solamente márgenes claros y una histología lobulillar. Estos no van a ser candidatos. Aquí otro consenso que tenemos, igual casi todos quedan en lo mismo, nada más aparte, en este consenso nos ponen que lo tratemos como con teleterapia, como fue el estudio de Import Low, que el último que vimos, o que se otorgue con braquiterapia como en el estudio europeo, es decir, con los dos estudios que mostraron que si era una similar la recaída local versus la teleterapia de forma convencional. Entonces, al final, en nuestra primera parte, lo importante es poder establecer bien las pacientes que van a ser candidatas y dependiendo de la técnica que nosotros tengamos, puede ser con el Import Low, utilizando teleterapia o braquiterapia como el estudio europeo.
Lo que tenemos, pues está la evidencia que tenemos buenos resultados emergentes, la importancia de la elección adecuada de los pacientes y también tenemos que madurar esos resultados. Hay que dejarlos que sigan progresando hacia 10 años y también el paciente tiene que estar bien informado, eso debe de ser mandatorio en cada caso. Bueno, como comentario en esta revisión que hizo la doctora Carla, será interesante también pensar si utilizando la técnica de 3D conformacional versus IMRT, ¿cuál de las dos sería la más conveniente? En casos que la gente tenga opción de manejarla con una u otra. ¿Cuál pensarías tú, Carla, en lo que leíste? Pues sí, de preferencia, si se tiene intensidad modulada, pues sería mejor. Y sobre todo los izquierdos, para proteger en lo posible el corazón. Si va neoadyuvante o adyuvante la quimioterapia, ¿vistes alguna diferencia en eso? Sí, de hecho ahora vamos a ver esta nueva, es lo que sigue de la sesión. Ahora después pacientes que sean candidatas después de manejo no adyuvante, ¿qué debemos hacer? Si tratar la axila, no tratar la axila, bueno. Si hay respuesta completa, también eso es Perfecto, perfecto. Bueno, nos esperamos a que el doctor Jiménez dé la situación. Bueno, nuestro siguiente ponente es el... Igual. Es el doctor. Bueno, va a seguir Carla, pensábamos que íbamos a irnos intercalando, pero no. Sigue la doctora Ramírez, continúa con el manejo de axila después de terapia neoadyuvante. Sí, esta revisión también es muy, muy importante. Vamos a empezar, pues, recordando la revisión del metaanálisis del 2014 para ver después, ahora, estos metaanálisis era a principio todos los pacientes no se les daba quimioterapia no adyuvante, entonces eran los resultados que teníamos hacia entonces, en los que sabíamos que en los pacientes con ganglios negativos, después de mastectomía, pues no había un beneficio ni en recurrencia local, metástasis a distancia o sobrevida global. Después los pacientes, aquí ya salió cuando eran de 1 a 3 ganglios positivos, ya se demostró que también había beneficio para la recurrencia local de un 16%, es decir, se disminuía cuando no se daba radioterapia de un 20% a otorgándose radioterapia un 3.8%. E igual incluso para la mortalidad específica por cáncer de mama, también había beneficio otorgando radioterapia en los pacientes de 1 a 3 ganglios positivos, un beneficio de un 8%. Y cuando eran de 4 o más ganglios positivos, obviamente este beneficio era mucho mayor. Para recurrencia, un 19% de beneficio y para la sobrevida global, un 10% de beneficio. Después han salido ya ahora otros estudios cuando son enfermedad más temprana que tengan la axila clínicamente negativa, que no haya ganglios, entonces van a ser candidatas para se les realice el estudio del ganglio centinela. Y aquí, en este estudio del AMAROS, se abre hacia 2 grupos, que se les haga la disección axilar cuando haya un ganglio centinela positivo y el otro brazo va directamente a radioterapia. No se hace cirugía, pero tratamos radioterapia todos los niveles del 1, 2, 3 y el hueco supraclavicular también. Y en este estudio no se incluía la cadena de mamaria interna. Fueron más de 1,400 pacientes. Y lo que observamos fue que la recurrencia axilares fueron menos de 1.5%, es decir, que pues era adecuado, podríamos obviar la disección axilar en estos pacientes con estadios tempranos. ¿Qué es lo que vemos aquí? La conclusión, la radioterapia pues puede ser igual de efectiva que la disección quirúrgica de los ganglios y la morbilidad de dar solamente la radioterapia y quitar la disección pues obviamente era mucho menor, era más beneficioso para los pacientes. Entonces tenemos esta gráfica es muy agradable porque nos habla después de mastectomía. Vamos a tener pacientes con etapa temprana T1, T2, N0, pues después de mastectomía ya no hay necesidad de dar radioterapia. Las pacientes de T3, T4 o ya sea que tengan N2 o N3, ellas sí van a ir directamente a tratamiento con radioterapia y nos dejamos aquí esta área gris que pues debería ser un poco aquí el objetivo de los estudios, que serían las pacientes que son T1, T2 y solamente con N1. Aquí es un riesgo, pues, intermedio bajo,
de 10 a un 15% de recurrencia local. Entonces ahí es la pregunta, que si podemos utilizar la quimioterapia en adyuvante para modificar las decisiones de radioterapia locorregional y así disminuir la morbilidad del tratamiento, y pues la respuesta es que sí. La evidencia indica que el subtipo biológico y la respuesta importante a la quimioterapia pues van a ser importantes para cambiar el riesgo de recurrencia locorregional y así podemos obviar el tratamiento de radioterapia en algunos casos. Por ejemplo, aquí de este estudio de los cirujanos oncólogos del Colegio Americano, fueron 700 pacientes en las que se les otorgó quimioterapia en adyuvante y después cirugía, y se les dio radioterapia después de que se hizo una cirugía conservadora y ya después quedó a discreción de cada médico en caso de que se hiciera mastectomía. Y ellos hicieron como grupos de la etapa de cáncer residual, lo dividían así, el RCD 0, pues cuando ya había respuesta patológica completa, y lo fueron dividiendo a 1, 2, 3, y a cada uno te daba un índice de que estuviera relacionado con el riesgo de recurrencia, qué tanto quedó del tumor al final después de la quimioterapia no adyuvante. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un paciente que clínicamente, o sea, de inicio, era un T3N1 o un T4 o N2 o N3. Estos pacientes, aunque después de la quimioterapia no adyuvante tuvo una respuesta patológica completa, como de inicio fue una etapa avanzada, van a ir a tratamiento de radioterapia, porque a veces también queda un poco de duda de si cuando hay respuesta patológica completa van a tratamiento. Sí, sí van a tratamiento porque clínicamente, o sea, de inicio, antes de la quimioterapia, era una etapa avanzada. Después, otro grupo, ¿cuál va a ser? En el que de inicio clínicamente era un T1, T2, N0, pero después de la cirugía se encontró que fue un N1, que sí había ganglios positivos, que fue un receptor de estrógeno negativo o era HER2. Entonces aquí, aunque inicialmente era una etapa temprana, ya después salió que era una etapa con ganglios positivos o el subtipo ya no era favorable, también hay que tratarlas. Aquí son los momentos en los que hay cambios del tratamiento. Y yo creo que es de la diapositiva más importante, porque vamos a ver el grupo de previo a quimioterapia que sea un tumor T1, T2 y con N1. Si aún así después de la quimioterapia en adyuvante en nuestra cirugía quedó un N1, hay que tratarlos, pero en los casos que ya fue una patología N0, aquí ya se disminuye, se puede obviar el tratamiento de radioterapia. Entonces son los casos de que, bueno, la quimioterapia nos va a ayudar a poder obviar la radioterapia en nuestros pacientes y que así sean menos mórbido el tratamiento. ¿Qué es lo que vemos aquí? En estos dos estudios vemos a las pacientes con etapa 2 del NSABP y del MD Anderson. En los pacientes después de la quimio se obtuvieron ganglios negativos, la índice de recurrencia era menos del 10%, un 8 y un 9%. Y en las pacientes con ganglios positivos, sí la recurrencia se elevaba hasta un 20%. Entonces, en estos sí tenemos que otorgar tratamiento. También lo vamos a dividir en si tiene una biología favorable, que es decir, los receptores de estrógeno son positivos y el HER2 negativo, y pues la etapa, ¿verdad? La etapa que fuera una etapa T1, T2, N0. Entonces, aquí inicialmente, pues, la cirugía que fuera una cirugía conservadora, cuando hayan los negativos, pues no vamos a dar tratamiento de radioterapia. Cuando solamente a la mama, o sea, a la axila no, solamente a la mama, y nos recomienda, la recomendación es de forma hipofraccionada, o incluso también si es candidata, pues para radioterapia parcial acelerada. En los casos que hubiera 1 o 2 ganglios, si fue una biología favorable, se puede dar hipofraccionada a la mama, y ahí se incluyen los niveles 1 y 2 y se pueden ser en los mismos campos en los que vamos a tratar la mama. Eso también es muy interesante. Pero ojo, siempre y cuando sea una biología favorable. En los casos que ya sean 3 o más ganglios al final de patología positivos, aquí sí hay que tratar todos los niveles axilares, incluyendo el hueco supraclavicular y la cadena mamaria interna. ¿Por qué debemos de hacer que la paciente se haga una cirugía conservadora en estas etapas tempranas? Porque si se hace mastectomía y al final resulta que sí hubo un ganglio o 2 positivos en la cirugía,
pues entonces aquí sí hay necesidad de tratar todo. Se trata toda la parrilla costal y todos los niveles axilares, 1, 2, 3, el hueco supraclavicular y la cadena mamaria interna. Entonces aquí por eso, como veíamos comparándolo, que si se da la cirugía conservadora, podríamos tratar solamente la mama con los campos tangenciales y ahí se abarca el nivel 1 y 2. Esa es la diferencia. Pero ¿qué pasa cuando si fuera una histología, una biología no favorable? Es decir, puede ser un tumor T1, T2, N0, pero el receptor de estrógeno está negativo y el HER2 también negativo, o receptor de estrógeno negativo y HER2 positivo. Aquí, si se encontró un ganglio, pues solamente un ganglio que se haya encontrado positivo, deben de recibir radioterapia, ya sea a la mama o a la pared costal si se hizo mastectomía, y se incluyen todos los niveles, el hueco supraclavicular y la cadena mamaria interna. Entonces aquí nos cambia dependiendo de la biología molecular del tumor. Tendríamos que ser más agresivos en estos casos, aunque haya sido una enfermedad temprana. Y ya para terminar, vamos a ver la radioterapia o disección axilar, que es del estudio Amaros, que ya habíamos comentado los brazos, aquí los tenemos, pero ahora el seguimiento a 10 años, ya nada más rápidamente, igual eran los pacientes con tumores tempranos, T1, T2, y se hacían los grupos de que iban a la disección axilar o que iban a la radioterapia después de un ganglio centinela positivo. Y hay que ver que aquí a los pacientes que se llevaron a disección, en algunos casos, aquí en estos pacientes, si tenían 4 o más ganglios positivos, también se les daba radioterapia después. Entonces eran tumores de 0.5 a máximo 5 centímetros, clínicamente N0, y podrían entrar, si se hizo cirugía conservadora o mastectomía, podrían ser las dos opciones, todos los grupos de edad, y que no fuera enfermedad multicéntrica. Si recibieron quimioterapia adyuvante, eran excluidos también, o si tuvieron tratamiento previo axilar, eran excluidos. El brazo de la radioterapia y la disección axilar, todos los tratamientos eran a máximo 12 semanas después de que se hizo el estudio del ganglio centinela. Y la extensión del campo de radioterapia eran los niveles 1, 2 y 3 y el hueco supraclavicular. Y eran un esquema convencional, 50 Gray en 25 fracciones. Y para la disección era mandatorio que se hiciera disección del nivel 1, 2 y el nivel 3 pues se dejaba opcional. Generalmente no se hace. Y lo que comentábamos, si se había encontrado en la disección 4 ganglios o más positivos, también se iba a dar radioterapia. Y como habíamos visto a 5 años, lo interesante pues que no había una diferencia significativa de las recurrencias, pero veían que la intención de la comparación no tenía tanto poder estadístico, pero por eso ya están los resultados a 10 años y encontramos igual en los brazos de la disección hubo 0.93 para recurrencia axilar, que es lo que se está evaluando en el estudio, la recurrencia axilar, y para el brazo de que se dio radioterapia 1.82%. Otorgar solamente radioterapia. Para la sobrevida libre de enfermedad, igual, no hubo diferencia. Y lo que sí hubo diferencia, pues fue en las tasas del linfedema. Hubo, aquí lo vemos, a 1, 3 y 5 años. Le hubo la mitad de tasas de linfedema en el brazo de radioterapia. A 5 años, un 29% en los grupos que se hizo disección versus un 14% en el grupo que solamente se dio radioterapia. Entonces, es una buena opción para las pacientes para evitar esta morbilidad y con un resultado oncológico equivalente.